informáticos son la combinación de componentes de hardware y software que reciben información de un usuario, que le vamos a llamar entradas. El sistema realiza una serie de operaciones y devuelve un resultado que muchas veces se despliega en una pantalla o actualización de una base de datos, un registro, etcétera. Los sistemas informáticos pueden usarse directamente, como puede ser en una laptop o en una PC, como software de ofimática, ya sea Word, Excel, procesador de textos, eh, hojas de cálculo, etc. Pero también existen los sistemas informáticos integrados en una tecnología menos visible para nosotros, como puede ser los smartphones, los smartwatch, los hornos de microondas, las lavadoras, las herramientas de grabación, automóviles, etc. Pero es que esto se lleva a cabo dado que cada vez más las tecnologías se involucran en las actividades diarias de los usuarios. Por ejemplo, en los cajeros automáticos. Cuando usamos una tarjeta de crédito o de débito en un cajero automático, estamos ingresando a una interfaz mecánica donde ingresamos nuestros datos de autenticación y podemos ingresar a un sistema. Y en ese sistema eh, ya podremos ver nuestro estatus bancario, realizar operaciones bancarias o simplemente ver el estatus y retirarnos del sistema, ¿no? Como, como estos ejemplos cada vez hay más, dado que la tecnología se está involucrando en las actividades diarias de los usuarios, para ir al cine, para comprar desde casa y recoger en otro lado, eh, etcétera. Bueno, estas interfaces de usuario forman parte del sistema informático y es donde el usuario va a interactuar y llevar a cabo las tareas para alcanzar objetivos claves. Por ejemplo, cuando usamos los controles del panel de una lavadora, estos controles de la máquina deben de, bueno, van a desencadenar una secuencia de software dado algunas preferencias de ciclos de lavado, de secado, etcétera. Pero estas opciones deben de ser lo suficientemente intuitivas y fáciles de entender para que el usuario logre utilizarla y poder realizar a cabo los objetivos de lavar su ropa. Ese es un ejemplo y uno más común es cuando entramos a una página web y nos vamos a desplazar a través de elementos de control. Esos elementos de control deben de ser lo suficientemente intuitivos y fáciles de entender para poder desplazarnos dentro del contenido web o de una aplicación nativa. La interfaz de usuario web puede contener controles como barras de desplazamiento, como botonerías, como enlaces, iconos, textos, eh, colores, elementos gráficos, animaciones, etcétera. Todos esos elementos forman parte de una interfaz gráfica de usuario y le vamos a llamar a esos elementos widget. ¿A qué nos vamos a referir con un buen diseño de una interfaz de usuario? Los primeros sistemas informáticos eran caros y se desarrollaban principalmente para tareas particulares y complejas, por ejemplo, bancos o para seguridad, para el registro de transacciones, seguridad social, etc. Estos sistemas eran empleados únicamente por usuarios informáticos especializados. Por lo tanto, muchas veces las interfaces de usuario eran entendidas o eran dirigidas solamente para esos usuarios especializados. Con los avances de la tecnología y la reducción de costos, cada vez más personas accedieron a computadoras con mejores prestaciones y los sistemas dejaron de ser solamente especializados a ese grupo de personas y se abrió a más personas, por lo cual las interfaces de usuario tuvieron que adaptarse para las actividades que el nuevo grupo de personas va a realizar. La necesidad de diseñar y desarrollar interfaces de usuario que admitan las tareas que las personas realizan cotidianamente y que puedan ser usadas fácilmente por una variedad de personas con capacidades diferentes se ha convertido en la tarea recurrente de nuestra área de estudio, en el HCI. Buen diseño de interfaz de usuario. Las buenas interfaces de usuario pueden generar beneficios tales como una mayor productividad del personal, una menor rotación del personal, una mayor moral del personal y una mayor satisfacción laboral. Y económicamente hablando, se encuentran beneficios que deberían de traducirse en menores costos operativos. Los sistemas informáticos que son fáciles de usar y fáciles de entender requieren menos capacitación, lo que hace un ahorro en las empresas. Se puede dar ejemplos de los efectos de un mal diseño.
Eso los vemos diariamente cuando nos salta algún sistema, cuando un sistema es lento, cuando no realiza completamente la actividad, cuando no sabemos si terminó o no terminó, etcétera. Pero los beneficios financieros de un buen diseño de interfaz de usuario son más difíciles de mostrar. Y eso lo vemos en nuestra área cuando le indicamos a los jefes o a los clientes los beneficios que tendría considerar y tomar en cuenta a los usuarios, sus capacidades y necesidades al momento de desarrollar la interfaz de usuario. Es más complicado indicar que se está ahorrando dinero cuando se hace un buen trabajo en el diseño de una interfaz de usuario. Las malas interfaces de usuario pueden generar estrés e infelicidad entre las personas, lo que lleva a una alta rotación del personal, una menor productividad y en consecuencias pérdidas financieras para el negocio. Un buen diseño de interfaz de usuario fomenta una interacción fluida, fácil y atractiva entre el usuario y el sistema y permite llevar a cabo los usuarios sus actividades cotidianas. Una buena interfaz de usuario, el usuario puede olvidar que está usando una computadora y continuar con lo que quiera hacer, dado que se vuelve una interacción natural e intuitiva. Es posible que se haya utilizado los términos de bueno o malo para describir la interfaz de usuario. Por ejemplo, cuando se utiliza el término de decir que es bueno, cuando se utilizan colores o es malo, o las imágenes o los iconos solamente hacen referencia a atributos que describen el aspecto de la estética del usuario, que no, es, que no está mal, que tiene que ver con diseño gráfico de la interfaz de usuario, pero a lo que estamos hablando en este momento es que la interfaz de usuario es buena o mala es en relación con la usabilidad, concepto que muy pronto vamos a abordar. Pero entonces, el diseño de interfaz de usuario está relacionado con la usabilidad y la utilidad.